Las luces azules de la patrulla iluminaban mi sala, reflejándose en las fotos de familia colgadas en la pared. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. «Señor, ¿puede explicarnos qué pasó?», me preguntó uno de los policías, mientras el otro observaba la cerradura nueva que yo ni siquiera había visto instalar. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Mi nombre es Alfonso Ríos. Tengo 72 años, y aunque mis manos están llenas de cicatrices de tantos años de trabajo como carpintero, esa noche temblaban como un niño asustado. Yo crié a mi hijo solo, después de que su madre nos dejara cuando tenía apenas 8 años. Trabajé de sol a sol para darle techo, comida y educación. Y esa casa, mi casa, fue el único lugar donde nunca faltó un plato en la mesa. Por eso, cuando mi propio hijo permitió que su esposa cambiara las cerraduras, como si yo fuera un intruso en el hogar que levanté con mis propias manos, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Pero antes de seguir, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Esta historia no la vas a olvidar, porque lo que pasó al final te va a dejar sin palabras. Hasta esa noche, yo creía que mi vida estaba más o menos tranquila. Vivía solo desde hacía unos años, pero mi hijo y su esposa venían a visitarme de vez en cuando. Ella, Laura, nunca me cayó del todo bien, aunque yo nunca dije nada. Era de esas personas que siempre tienen una sonrisa en la cara pero los ojos fríos, como calculando cada palabra que dices. Recuerdo perfectamente la primera vez que entró a mi casa. Yo estaba en la cocina, preparando café, y la escuché decirle a mi hijo en voz baja: «Este lugar está antiguo», como si lo viejo fuera algo malo. No sabía que para mí cada grieta en la pared tenía una historia. El pasillo estrecho que llevaba a las habitaciones lo construí yo mismo, y esas ventanas de madera las lijé tantas veces que casi las conocía mejor que la palma de mi mano. Mi hijo, claro, estaba enamorado y no notaba nada. Con el tiempo, Laura empezó a sugerir cambios. Que si las cortinas, que si el color de las paredes, que si la cocina debía modernizarse. Yo escuchaba, sonreía y hacía como que no me importaba. Pero por dentro sentía que cada una de esas sugerencias era una forma de borrar mis recuerdos. La relación con mi hijo empezó a cambiar. Ya no venía solo a verme, siempre estaba con ella. Y cuando hablábamos, notaba que elegía las palabras como si tuviera miedo de molestarla. Un domingo, hace apenas 2 meses, me dijo algo que me dejó inquieto. «Papá, tal vez deberías ir pensando en un lugar más pequeño, algo más manejable para ti». Lo dijo mientras miraba a Laura, y ella, con su sonrisa ensayada, me agregó: «Es por tu comodidad, Alfonso. Aquí es mucho trabajo para ti». No respondí, pero en mi cabeza resonó la palabra desalojo. El día del incidente, había salido temprano a comprar algunas herramientas a la ferretería. Cuando volví, noté que la llave no giraba en la cerradura. Intenté varias veces, pensando que quizá estaba dañada, pero nada. Golpeé la puerta, y fue Laura quien abrió, con los brazos cruzados y esa mirada que nunca me gustó. «Ah, es que cambiamos las cerraduras», me dijo, como si estuviera hablando del clima. «Por seguridad». «¿Por seguridad de qué?», le respondí, sintiendo que la sangre me subía a la cara. «Bueno, ahora vivimos aquí todos, y tenemos que tener control de quién entra y sale». Me quedé helado. «Esta es mi casa, Laura», le dije con voz firme. «Ya, pero ahora es el hogar de todos», me contestó, con una calma que me ardía más que cualquier grito. Entonces vi que mi hijo estaba en la sala, mirando al suelo. No dijo nada. No me defendió. No me dio una explicación. Solo se quedó ahí, como si estuviera atrapado entre nosotros, pero demasiado cobarde para ponerse de mi lado. Ahí lo decidí. Marqué el número de la policía. Cuando llegaron, yo todavía tenía el teléfono en la mano. Les conté que era el dueño de la casa, que había sido bloqueado de entrar y que necesitaba que me devolvieran mis llaves. Mientras hablaba, Laura intervenía, intentando hacer parecer que todo era un malentendido. «Es que el señor Alfonso es mayor y a veces se confunde», les dijo, como si fuera yo un anciano senil que no sabe dónde vive.
Uno de los policías me pidió ver documentos. Con las manos temblorosas, saqué la escritura y mi identificación. El otro oficial miró a mi hijo y le preguntó, ¿Usted confirma que él es el propietario? Mi hijo tardó en contestar. Demasiado. Sí, pero empezó a decir, y en ese pero entendí que lo que estaba pasando no era improvisado. Ellos ya tenían un plan. Antes de contarte qué pasó después, voy a decirte algo. Los peores cuchillos no son los que cortan la carne, sino los que atraviesan la confianza. Porque una herida en el cuerpo sana, pero la que deja a un hijo en el corazón de su padre, esa nunca cierra. Ese momento, ahí en mi sala, rodeado de policías, con mi propio hijo callando y mi nuera mirándome como si yo fuera un estorbo, fue como ver mi vida entera desmoronarse. Pero no me quedé de brazos cruzados. El silencio en mi sala se volvió tan pesado que podía escucharlo rebotar en las paredes. Los policías esperaban mi respuesta. Laura sonreía con esa mueca suya que no era de felicidad, sino de triunfo, y mi hijo seguía con la cabeza gacha, como un niño que sabe que hizo algo mal, pero que no piensa pedir perdón. Yo respiré hondo. No podía permitirme perder el control, porque si me ponía a gritar, ellos ganarían. «Oficiales», dije, intentando mantener la voz firme, «esta es mi casa. Aquí está la escritura a mi nombre, fechada desde hace 45 años. No hay ninguna venta, ninguna cesión de derechos, nada». Uno de los policías asintió. «En ese caso, señor, usted tiene derecho a entrar y permanecer aquí. Si alguien le impide el acceso, está cometiendo una falta grave». Escuchar eso me dio un poco de alivio, hasta que vi la mirada de Laura. No se inmutó, como si ya tuviera un plan para ese escenario también. «Claro que tiene derecho», dijo ella, «pero lo que no cuenta es que últimamente ha estado, digamos, olvidando cosas, poniendo en riesgo la seguridad. La semana pasada dejó la puerta abierta toda la noche. Cualquiera podría haber entrado». Yo abrí la boca para responder, pero el policía levantó la mano para que me calmara. «Eso no es motivo para cambiar las cerraduras sin su consentimiento», aclaró él. En ese momento supe que la conversación había terminado para la policía. Iban a dejar constancia del incidente, me devolverían mi derecho a entrar y se marcharían. Pero lo que yo sentía dentro era mucho más grande que una simple cerradura. No era un asunto de llaves, era una traición. Cuando los oficiales se fueron, quedamos los tres en la sala. «Quiero mis llaves», dije, mirándolos uno por uno. Mi hijo sacó un manojo del bolsillo, buscó una de las copias y me la entregó sin mirarme. «Papá, no era para tanto», murmuró. «No era para tanto», repetí, saboreando cada palabra como si fueran vidrio molido. «¿Que me dejen fuera de mi propia casa no es para tanto? ¿Que me traten como un extraño, como un estorbo, no es para tanto?» Laura cruzó los brazos. «Alfonso, entiéndelo. Las cosas cambian. Nosotros vivimos aquí ahora y...» «No», la interrumpí. «Ustedes se quedan aquí porque yo lo permito. Esta es mi casa. La levanté con mis manos cuando tú ni siquiera habías nacido». Mi hijo dio un paso al frente. «Papá, no te pongas así. Queremos ayudarte». «¿Ayudarme?», pregunté, con una risa amarga. «¿Cambiar las cerraduras es ayudarme? ¿Quitarme el derecho de entrar cuando quieras ayudarme? No, hijo. Eso es quitarme lo único que me queda, mi dignidad». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, mirando las sombras que proyectaba la lámpara sobre la mesa. Escuchaba sus voces apagadas en la habitación del fondo, hablando en susurros. No entendía cómo habíamos llegado a eso. Yo había pasado décadas cuidando de ese muchacho, cargándolo cuando se caía, dándole de comer cuando no había suficiente para mí, defendiéndolo de todo y de todos. Y ahora, él no era capaz de defenderme ni de su propia esposa. Pero entre todo ese dolor hubo un momento en el que la tristeza se transformó en otra cosa: determinación. Si ellos pensaban que podían echarme poco a poco, estaban equivocados. A la mañana siguiente, me levanté temprano y llamé a un viejo amigo mío, Ernesto, que trabajó muchos años como abogado. «Ernesto, necesito que vengas. Es sobre mi casa y mi hijo». No me hizo preguntas. Sabía por mi voz que era grave. Cuando llegó, le conté todo con lujo de detalles. Él escuchó en silencio, tomando notas. «Alfonso», me dijo al final, «legalmente tienes todas las de ganar. Ellos no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Si quieres, podemos iniciar un proceso para que salgan de aquí». Me quedé callado. La idea me dolía, pero también me daba paz.
Hazlo, le dije. Ese mismo día empezamos los trámites. No dije nada a mi hijo ni a Laura. Los traté con cortesía, como si nada hubiera pasado. Incluso desayunábamos juntos, aunque apenas hablábamos. Yo sabía que la tormenta llegaría pronto y no quería darles tiempo para prepararse. Un par de semanas después, les llegó la notificación. Fue un viernes por la tarde. Yo estaba en el taller, lijando un marco viejo, cuando escuché los gritos de Laura en la sala. ¿Qué es esto, Alfonso? ¿Nos quiere sacar a la calle? Me limpié las manos en un trapo y la miré a los ojos. Exactamente eso. Mi hijo, con la carta en la mano, me buscó una explicación. Papá, ¿cómo puedes hacernos esto? No, hijo. La pregunta es, ¿cómo pudiste tú hacerme esto primero? Le respondí, y por primera vez en semanas, sentí que mi voz no temblaba. Pero la reacción de Laura fue distinta a la que esperaba. No lloró, no pidió perdón. Se rió. No te va a salir tan fácil, viejo, dijo. No tienes idea de lo que estás empezando. Esas palabras me dejaron pensando toda la noche. Yo creía que el conflicto ya estaba claro, yo contra ellos. Pero, ¿y si había algo más detrás? ¿Y si todo esto era parte de un plan más grande? Si está gustando este video, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas conozcan esta historia. En los días siguientes, empezaron a suceder cosas raras. Una mañana encontré mi taller revuelto, como si alguien hubiera buscado algo. Otra noche, el candado del portón trasero apareció abierto. Y lo más inquietante, una carta anónima en mi buzón, con una sola frase escrita a mano. No confíes en tu propio hijo. Eso me heló la sangre. La carta anónima quedó sobre la mesa como una piedra en el estómago. No confíes en tu propio hijo. La leí una, dos, tres veces, hasta que las letras parecían moverse frente a mis ojos. Nunca, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado desconfiar de él. Podría creer cualquier cosa de Laura, pero de mi hijo, no. Sin embargo, algo dentro de mí, una voz baja y persistente, me decía que debía abrir los ojos. Recordé el cambio de actitud, las conversaciones a escondidas, las llamadas se cortaban cuando yo entraba a la sala, las salidas rápidas de madrugada. Todo estaba ahí, pero yo me negaba a verlo. Esa noche, me quedé despierto mucho después de que ellos se acostaran. El silencio de la casa me era extraño. Desde mi cuarto podía escuchar, muy tenue, el zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj de pared. Pero lo que más me inquietaba era el eco vacío en mi propio pecho. A la mañana siguiente, fingí que iba al mercado, pero en lugar de eso fui a buscar a Ernesto, mi amigo abogado. «Mira esto», le dije, mostrándole la carta. Él la observó en silencio y luego levantó la vista. «Alfonso, esto no es un juego. Si alguien te envió esto, es porque sabe algo que tú no. Y si lo sabe, es porque el peligro es real». «Quiero saberlo todo», le respondí. Ernesto me sugirió un investigador privado. Un hombre que, según él, había trabajado en casos delicados sin dejar huellas. Se llamaba Miguel. Cuando lo conocí, me impresionó su mirada, directa, firme, pero sin juicio. «¿Qué quiere que haga?», preguntó, tomando un café negro que parecía lava. «Siga a mi hijo y a su esposa. Quiero saber con quién se reúnen, qué hacen y por qué demonios quieren sacarme de mi casa». Los días siguientes fueron una tortura. Yo hacía mi rutina como siempre. Me levantaba, preparaba mi café, trabajaba en el taller, pero por dentro sentía que caminaba sobre hielo fino. Cada vez que mi hijo salía, mi corazón se aceleraba. Me preguntaba si Miguel estaría siguiendo sus pasos, si descubriría algo esa misma tarde, o si todo acabaría siendo una confusión. Hasta que, al cuarto día, Miguel me llamó. «Tenemos que vernos», dijo, con un tono seco que me hizo apretar el teléfono con fuerza. Nos encontramos en una cafetería a 3 calles de mi casa. Traía una carpeta manila que parecía pesarle más de lo que debería. Se sentó frente a mí, sin rodeos, sacó varias fotos. En la primera, mi hijo estaba sentado en un restaurante, hablando con un hombre de traje. El desconocido tenía un maletín sobre la mesa. En la segunda, aparecía Laura en lo que parecía ser una oficina de bienes raíces. Sonreía, firmando unos papeles. En la tercera, los dos estaban juntos, frente a un plano. Y ese plano, aunque pequeño, lo reconocí de inmediato. Era mi casa. «Tu hijo y su esposa están negociando la venta de la propiedad», dijo Miguel. «Ya hay un comprador interesado». Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran quitado el aire. «Pero,
La casa está a mi nombre. Exacto. Por eso necesitaban control total del lugar, y por eso te querían fuera. No pueden venderla mientras vivas ahí y tengas tus documentos en orden. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esas fotos. El café frente a mí se enfrió sin que le diera un sorbo. La traición es un veneno lento. Entra por los ojos, te quema el corazón y luego se instalan los huesos. Recordé a mi hijo de pequeño, corriendo descalzo por el patio, pidiéndome que le hiciera un carrito de madera. Recordé cuando lloró la primera vez que lo dejé en la escuela, y cuando me abrazó fuerte el día que se graduó. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se convirtió en un hombre capaz de vender el hogar donde creció, como si fuera una mercancía más? Esa misma noche, decidí enfrentar a Laura. No a mi hijo, aún no. Quería verla caer en su propia red de mentiras. Esperé a que mi hijo saliera a hacer unas compras y la encontré en la cocina, revisando su teléfono. Linda foto la tuya firmando papeles, le dije, sin rodeos. Ella alzó la vista, pero no se sorprendió. Sonrió, como siempre. Ya veo que contrataste a alguien. Quiero saber cuánto tiempo llevas planeando esto. Se encogió de hombros. No importa el tiempo. Importa el resultado. Y el resultado es que tu hijo y yo vamos a tener una vida mejor, lejos de esta casa vieja y de un hombre que no sabe cuándo retirarse. Su frialdad me dio náuseas. Esta casa no está en venta, le dije. ¿Lo estará?, respondió ella. Y cuando lo esté, tú no tendrás voz ni voto. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. No podía esperar a que el proceso legal siguiera su curso. Tenía que actuar, y rápido. Volví a ver a Ernesto y a Miguel. Les conté todo, incluso la conversación con Laura. Alfonso, si quieres ganar esto, no basta con sacarlos. Necesitamos pruebas de que la venta estaba en marcha sin tu consentimiento, dijo Ernesto. Las tenemos, intervino Miguel, golpeando la carpeta con la mano. Y tengo más. Sacó una última foto. Mi hijo, en un cajero automático, recibiendo un fajo de billetes del mismo hombre del maletín. Ese dinero es un adelanto, explicó. El comprador ya pagó parte para asegurar el trato. En ese momento lo decidí. No solo iba a recuperar mi casa, iba a ponerlos frente a su propia vergüenza. Pero para eso, necesitaba esperar el momento exacto. Y lo encontré más rápido de lo que pensaba. 2 días después, Laura y mi hijo organizaron una cena familiar. Dijeron que querían hablar conmigo de algo importante. Me senté en la mesa, con las fotos de Miguel ocultas bajo el mantel. Laura empezó el discurso, con su tono de siempre. Alfonso, creemos que lo mejor para todos sería que te mudaras a un lugar más cómodo. Ya hemos estado viendo opciones. En ese momento, saqué las fotos y las puse una por una frente a ellos. Ahora te lo voy a contar la reacción de mi hijo cuando le mostré la evidencia de su traición, y te adelanto que lo que hizo después fue incluso peor que lo que había hecho hasta ahora. Coloqué la primera foto sobre la mesa, despacio, como si estuviera dejando unas de corazones en una partida de póker. En ella, mi hijo hablaba con el hombre del maletín en el restaurante. La segunda foto, Laura firmando en la oficina de bienes raíces, quedó justo delante de su plato. La tercera, los dos revisando el plano de mi casa, la puse en el centro, donde ninguno de los dos pudiera ignorarla. El silencio fue inmediato. El único sonido era el leve golpeteo de mi pulgar sobre la mesa. ¿Algo que quieran explicarme?, pregunté, con la voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Laura fue la primera en reaccionar. Tomó la foto del plano y la dejó caer de nuevo como si fuera un papel cualquiera. ¿Ya sabías que queríamos vender? No, la interrumpí. Lo que sabía era que me querían fuera. Lo que no sabía era que mi propio hijo estaba dispuesto a venderme junto con las paredes de esta casa. Mi hijo levantó la mirada por primera vez. Tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de vergüenza. Papá, no es así. Yo iba a decírtelo. ¿Ibas a decírmelo? Me incliné hacia adelante. ¿Antes o después de firmar? ¿Antes o después de quedarte con el dinero? Laura bufó y se recostó en la silla. Basta, Alfonso. Esto no es solo tuyo. Nosotros hemos vivido aquí, hemos aportado. ¿Aportado? Golpeé la mesa con la mano, haciendo que las fotos saltaran. ¿Quieres que te cuente lo que yo aporté? 45 años de mi vida. Noches enteras trabajando para pagar cada ladrillo. Sacrifiqué mi salud, mis sueños, para que mi hijo tuviera un hogar seguro. Y ahora vienes a hablarme de aportes. Mi hijo tragó saliva. Papá, el dinero que ofrecieron es mucho. Podrías irte a un lugar más pequeño, sin tantas escaleras, más fácil para ti.
No entiendes nada, le respondí. No es el tamaño de la casa lo que importa, es lo que representa. Esta casa es mi vida entera, y tú la has puesto en venta como si fuera una bicicleta vieja. Entonces Laura dejó de sonreír. Su voz cambió, como si ya no le importara disimular. Mira, Alfonso, te lo voy a decir claro, la venta va a ocurrir. Con o sin tu aprobación. Tenemos un comprador que no hace preguntas, y tú no vas a detener esto. Ese fue el momento en que sentí que algo en mí se encendía. Me levanté despacio, fui a la cocina y volví con la carpeta de Ernesto. La abrí sobre la mesa y dejé ver la última foto, mi hijo recibiendo el dinero del hombre del maletín. ¿Y esto, qué es?, pregunté, mirando a mi hijo a los ojos. Él bajó la cabeza. Es un adelanto. ¿Un adelanto de la traición? Mi voz tembló, pero no de miedo, sino de ira. O un adelanto de tu nueva vida sin tu viejo estorbando. Laura se levantó de golpe. No tienes derecho a hablarnos así. ¿Derecho? Me reí, sin humor. Tengo más que derecho. Esta es mi casa, mi terreno, mi historia. Ustedes dos no son más que huéspedes que se olvidaron de agradecer. Mi hijo intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Papá, ¿escucha? No, hijo, esta vez vas a escuchar tú. Te di todo lo que tuve. Cuando tu madre nos dejó, juré que nunca te faltaría un techo. Aguanté hambre para que tú comieras. Caminé kilómetros para que tú pudieras ir a la escuela. Y ahora, me devuelves todo eso vendiendo el único lugar que nos quedó. Hubo un largo silencio. Laura lo rompió con un tono venenoso. ¿Sabes qué, Alfonso? Te crees muy fuerte, pero estás viejo. Y los viejos se cansan. No vas a aguantar esta pelea mucho tiempo. Me incliné hacia ella, sin apartar la mirada. Puede que mis huesos estén gastados, Laura, pero mi voluntad está más viva que nunca. Y no pienso ceder. Los días que siguieron fueron tensos. Apenas nos cruzábamos en la casa. Yo evitaba comer con ellos, y ellos me evitaban a mí. Pero sabía que algo tramaban. No tardé en confirmarlo. Una noche, mientras salía a cerrar el portón, escuché voces en la sala. Me quedé quieto, a oscuras. Laura decía, si no acepta pronto, lo vamos a tener que sacar por las malas. Mi hijo respondió, en voz baja, no quiero llegar a eso, es mi papá. Entonces haz que firme, insistió ella. O yo misma me encargo. Esa frase me retumbó en la cabeza toda la noche. Me encargo. Sabía que no podía esperar más. Llamé a Ernesto y le dije que acelerara el proceso legal. También le pedí a Miguel que permaneciera cerca de la casa, por si intentaban algo mientras yo dormía. Lo que no sabía era que la jugada final de ellos iba a llegar antes de lo previsto, y sería mucho más peligrosa de lo que yo imaginaba. Una madrugada, cerca de las 3, escuché un ruido en el patio trasero. Me levanté despacio, tomé la linterna y bajé por las escaleras. La luz apenas alcanzaba a iluminar las macetas, pero vi una sombra moverse rápido hacia la ventana de mi taller. Me acerqué en silencio y, cuando encendí la linterna de golpe, me encontré cara a cara con Laura. Tenía un manojo de papeles en la mano. ¿Qué estás haciendo aquí?, le grité. Ella no respondió. Corrió hacia la reja, pero Miguel, que estaba vigilando, apareció y la detuvo antes de que saliera. Cuando revisé los papeles, entendí todo. Eran mis documentos de propiedad. Los originales. Ella había intentado robárselos. Te voy a contar cómo terminó esta historia, lo que pasó con mi hijo y la decisión más difícil que tuve que tomar en toda mi vida. Laura estaba sentada en la silla del comedor, con los brazos cruzados y la mirada desafiante. Miguel la había interceptado antes de que pudiera huir con mis documentos, y ahora esperaba, apoyado en la pared, mientras yo revisaba cada hoja. La escritura original, los planos, las copias de pago de los impuestos, todo lo que probaba que la casa era mía, y que sin eso, ella tendría el camino libre para venderla. Mi hijo bajó las escaleras en ese momento, con el cabello revuelto y cara de sueño. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando primero a mí y luego a Laura. Pregunta a tu esposa, le respondí, sin apartar la vista de los papeles. Laura, en lugar de negarlo, sonrió. Estaba adelantando el proceso. ¿Adelantando?, dije, sintiendo que la sangre me hervía. Esto no es un juego, Laura. Esto es un robo. Mi hijo la miró, y por primera vez vi en su rostro algo que parecía verdadero miedo. Laura, dime que no es cierto. Ella se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Prefieres seguir viviendo aquí, atrapado con tu viejo, sin un peso en el bolsillo?
El silencio se volvió insoportable. Me levanté y puse los papeles en un cajón con llave. Luego me giré hacia ellos. Mañana, a primera hora, Ernesto presentará la demanda formal para que se vayan de esta casa. No hay más conversaciones, no hay más segundas oportunidades. Laura se rió con desprecio. No vas a ganar. Ya gané, le respondí. Los encontré antes de que pudieran destruir lo único que me queda. Mi hijo me miró con una mezcla de tristeza y vergüenza. Papá, no, hijo, no me llames así ahora. Hoy no soy tu papá. Hoy soy el hombre al que intentaste dejar sin hogar. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por el peso de lo que iba a pasar. Por más traicionado que me sintiera, seguía siendo mi hijo. El niño al que cargué cuando se dormía en mis brazos, el joven al que enseñé a manejar, el hombre al que vi casarse creyendo que tendría una vida feliz. Y ahora lo estaba echando de mi casa. Cuando amaneció, Ernesto llegó con los documentos listos. Miguel permaneció cerca, vigilando por si a Laura se le ocurría algún otro truco. A las 9 de la mañana, el notificador oficial tocó la puerta. Les entregó la orden judicial con fecha límite para abandonar la propiedad. 15 días. Laura la recibió con una sonrisa irónica. 15 días, más que suficiente para cerrar la venta. No vas a vender nada, intervino Ernesto. Sin la escritura original y con esta orden, cualquier intento sería fraude y podrías terminar en la cárcel. Vi, por primera vez, cómo la seguridad de Laura se quebraba. No dijo nada más. Mi hijo, en cambio, me miró largo rato. ¿De verdad quieres que me vaya? Respiré hondo antes de responder. Quiero que vivas con la conciencia tranquila. Y mientras estés aquí, conspirando contra mí, eso no va a pasar. Los días siguientes fueron fríos y silenciosos. Laura pasaba el tiempo en su teléfono, probablemente buscando otro lugar donde quedarse. Mi hijo evitaba cruzar miradas conmigo. Yo me refugiaba en el taller, restaurando un viejo baúl que había pertenecido a mi abuelo. Quizá, en el fondo, trataba de recordarme que no todo en mi vida había sido traición. La noche antes de que venciera el plazo, escuché un golpe suave en la puerta del taller. «Pasa», dije, sin levantar la vista. Era mi hijo. Tenía los ojos hinchados y las manos en los bolsillos. «Papá», esta vez no lo interrumpí. «¿Sé que lo arruiné?», continuó. «No tengo excusas. Solo, quiero que sepas que lo hice porque estaba desesperado. Tenemos deudas, muchas, y pensé que vender la casa era la salida». «¿Y en qué momento pensaste que quitarme mi hogar era una solución?», pregunté, finalmente mirándolo. «¿En qué momento el dinero valió más que nuestra historia?». Él no respondió, solo bajó la cabeza. Al día siguiente, se fueron. Laura ni siquiera se despidió. Salió con su maleta y el ceño fruncido. Mi hijo, en cambio, se detuvo en la puerta. «No sé si algún día me perdones». «Eso dependerá de ti», le dije. «De las decisiones que tomes de aquí en adelante». Lo vi alejarse por la calle, y aunque sentí un hueco en el pecho, también sentí algo que no había tenido en semanas. Paz. Pasaron meses. La casa volvió a llenarse de silencio, pero era un silencio distinto. No era tenso, era tranquilo. Retomé mis rutinas, arreglé el jardín, pinté la verja. Un día, mientras tomaba café en la terraza, recibí una carta. Era de mi hijo. Decía que había dejado a Laura, que estaba trabajando en otra ciudad, que había empezado a pagar sus deudas. No pedía volver, no pedía perdón directamente, solo decía que esperaba que yo estuviera bien. Guardé la carta en el viejo baúl que había restaurado. No sé si lo perdonaré del todo, pero sé que esa fue su primera decisión correcta en mucho tiempo. Reflexión final. Uno aprende, con los años, que el hogar no son solo paredes y techo. Es el lugar donde uno guarda su historia, sus sacrificios y sus recuerdos. Y también aprende que, por doloroso que sea, a veces hay que cerrar la puerta, incluso a quienes uno más ama. Si algo quiero que recuerdes de mi historia es esto. Nunca entregues lo que te ha costado toda una vida construir. Ni por dinero, ni por presión, ni por promesas vacías. Porque lo que pierdes así, no se recupera nunca. Comenta desde qué ciudad me escuchas. Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyar este canal.